Shabbat Shalom, esta es la congregación 20 filas desde el sector Candelaria en Arecibo y esta que le habla en la Roa de la doctora Maritza Rivera. Hoy venimos con una nueva parashá, la parashá número 40, la parashá Balak. La parashá Balak, y Balak significa devastador. ¿Dónde encontramos esta parashá? En el libro de Bamidbar, el libro de Números, capítulo 22, versículo 2 al capítulo 25, versículo 9. En una pequeña introducción en la parashá Jucat, que se mencionó la muerte de Aarón la semana pasada, suceso que entristeció en gran manera al pueblo, al punto de hacer 30 días de duelo por él. Sin embargo, esto no hizo que el pueblo se debilitara militarmente, ya que derrotó a varios pueblos poderosos y se estableció en las estepas de Moab. Y este suceso alentó entonces al pueblo moabita. Entonces vamos a ver qué es lo que hace ahora el rey de Moab para ver cómo él puede derrotar a los israelitas. Comenzamos entonces en el capítulo 22, versículos 2 al 3, donde nos dice: Balak, hijo de Zippor, vio todo lo que Israel le había hecho a los emoritas. Moab estaba alarmado porque aquel pueblo era muy numeroso y Moab le tenía terror a los israelitas. Las proezas hechas por Yahweh a través de su pueblo elegido eran bien notorias en toda la región. O sea, y Moab no era la excepción. En este pasaje encontramos dos palabras muy importantes. Número uno, que estaba ¿qué? Alarmado. Alarmado en hebreo es gur, que significa encoger, temer, como en un lugar extraño. También significa reunir para hostilidad, también asustado. Y número dos, terror. En hebreo es kutz, K-U-T-Z, kutz, que significa angustiar, temer, aterrorizar. O sea que estas palabras, a pesar de ser sinónimas, implican estados diferentes. Y la primera implica un temor debido o provocado por la sensación de inseguridad, tanto de la población en general como por parte del ejército de esta región, ya que debían brindarle protección, mientras que la segunda habla del temor de perder la vida, de un gran desánimo por tenerse que enfrentar en una lucha que ya ellos sabían que estaba ¿qué? Perdida. Entonces esto nos conecta y nos lleva a meditar en las palabras de Rab Shaul, cuando con toda seguridad nos invita a mantenernos firmes a todos los que estamos respaldados por el Mashiach Yeshua, en 1 de Timoteo capítulo 6, versículos 11 y 12, donde dice: pero tú, como hombre de Yahweh, huye de estas cosas y persigue la justificación, la kerushá, la llenura de fe, de emuná, el amor, firmeza y mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, el llamado de la vida eterna, a la cual fuiste llamado cuando testificaste delante de muchos testigos. O sea que mientras cada uno de nosotros mantenga todas estas condiciones de vida piadosa, nuestras batallas serán buenas, es decir, ganadas. Y ambas palabras vienen modificadas por la palabra panim, que significa aspecto, rostro o cara. Y esto nos da evidencia de la magnitud del terror que se veía reflejado en el rostro del pueblo de Moab. Y hay sentimientos que no se pueden ocultar. Yahweh prometió a Israel que si se mantenían obedientes a él y a su Torah, no irían a tener temor de los pueblos que se levantaran contra ellos. O sea que la Torah nos dice en el libro de Devarim, el capítulo 28, el versículo 7 y el versículo 10, Yahweh causará que tus enemigos que te ataquen sean derrotados delante de ti. Ellos avanzarán sobre ti por un camino y oirán delante de ti por 7 caminos. Entonces todos los pueblos de la tierra verán el nombre de Yahweh, su presencia está contigo, así que ellos tendrán temor de ti. O sea, cuando somos fieles al poderoso podemos vivir confiados, ya que su presencia hará perecer al enemigo, tomando así gran relevancia las palabras de Rab Shaul cuando dijo en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 31 que entonces diremos en cuanto a esto: si Yahweh está por nosotros, ¿quién puede estar en contra de nosotros? Y eso lo tenemos que nosotros ¿qué? Creer. El versículo 4 de ese capítulo 22 dice: y les dijo Moab a los ancianos de Midian: ahora esta hora devorará todo lo que hay a nuestro alrededor, como devora un toro la hierba del campo. Y Balak, hijo de Zippor, que era el rey de Moab en ese tiempo,
sea que al conocer la grandeza y el poderío de Israel, poder que provenía de Yahweh, a estos pueblos les implicaba pedir refuerzo. Entonces aquí vemos cómo dos naciones, que eran Moab y Midian, se unen en contra de Israel, lo que estamos viendo ahora mismo, ¿verdad? Y esta coalición de naciones y entes espirituales se lleva a cabo con un objetivo específico, y es atemorizar al pueblo de Elohim, ya que el temor provoca la falta de confianza en las promesas de Yahweh. Y por esto es que Yohanan nos dice en Primera de Yohanan capítulo 4, versículo 18, que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor conlleva castigo, y el que teme no se ha perfeccionado en el amor. También el rey David dijo en Salmos, Tehillim 56, 3 al 4, cuando tengo miedo, confío en ti, oh Elohim, cuya palabra alabo. Confío en Elohim, no tengo temor. ¿Qué pueden hacerme los mortales? Así que si tienes miedo en algún momento de tu vida, tienes que poner tu confianza en el poderoso. El capítulo 22, 5 al 6 dice, le envió mensajeros a Bilán, hijo de Beor en Petor, que está junto al río en la tierra de sus parientes, para invitarlo, diciéndole, hay un pueblo que salió de mí de allí, oculta la tierra de la vista y está sentado próximo a mí. Ven pues, échamele una maldición a ese pueblo, ya que es muy numeroso para mí, tal vez así pueda derrotarlo y expulsarlo de la tierra, porque yo sé que a quien tú bendices queda bendito de veras, y a quien tú maldices queda maldito. El enemigo usa el recurso de utilizar a un profeta con el objetivo de maldecir al pueblo israelita. Y esto tiene una doble implicación. Número uno, un aparente fortalecimiento de la moral al interior de su ejército, puesto que estaban ¿qué? Aterrorizados por la sola presencia del pueblo de Israel en los alrededores. Número dos, atemorizar al pueblo de Israel. Esta estrategia ha sido usada constante por sus enemigos a lo largo de la historia, así como las coaliciones entre sus vecinos para intentar derrotarlo. Todo este sentir que está en contra de Israel está dado en el hecho de la promesa de Yahweh, que seamos ¿qué? Un pueblo numeroso y bendecido, lo que hace que se levanten enemigos en contra nuestra. Así que cada vez que se levanta un enemigo en contra de Israel, estos mismos objetivos son los que ellos tienen. ¿Y cuáles son? Derrotarlo y exterminarlo. Y esto ha sido siempre hasta la meta, desde toda la historia. Pero sabemos que el que está con ellos es más poderoso que el que puede estar en contra de ellos. El capítulo 22, 12 dice, pero Elohim le dijo a Bilán, no vayas con ellos, no debes maldecir a ese pueblo porque son benditos. La bendición desatada sobre Abraham, sobre toda su descendencia, es irrevocable. Nadie puede maldecir lo que ya Yahweh bendijo, tener éxito y salir bien librado. No lo puede hacer. O sea que una vez que entramos en el pacto con el poderoso, nos cobija la misma verajá, la misma bendición que fue dada a Abraham. Y esto nos hace saltar en alabanza, igual que Rab Shaul cuando dijo en el libro de Efesios, capítulo 1 y versículo 3, alabado sea Yahweh, Padre nuestro, Adon Yeshua Mashiach, quien en el Mashiach nos ha bendecido con toda verajá, en el Ruach, en el Shamayim. O sea que este solo principio debe hacernos vivir a nosotros, ¿verdad? Confiando y confiados en la promesa del Altísimo, ya que somos sus ovejas, y Él prometió en el libro de Yohanan, capítulo 10, versículos 27 al 29, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las ha dado es mayor que todo y nadie las puede arrebatar de las manos del Padre. Además tenemos la seguridad que nos da Rab Shaul cuando dice en Colosenses capítulo 3 y versículo 3, porque ustedes han muerto y sus vidas están escondidas en el Mashiach, en Yahweh. O sea que es bueno resaltar que esta seguridad es directamente proporcional a la obediencia, ya que mientras nos mantengamos fieles a la Torá, no le estaremos dando lugar al adversario. O sea que cada mandamiento que desobedecemos es una ventana que le abrimos. ¿Para qué? Para atacarnos. Capítulo 22, 13 dice,
Bilán se levantó en la mañana y les dijo a los dignatarios de Balac: regresen a su país, que Yahweh no me permitirá ir con ustedes. Este hombre verdaderamente tenía el don de la profecía, ya que podía consultar a Abba. Y él estaba consciente de que el poderoso no permitiría una maldición sobre Israel. Él lo sabía. Las promesas del Altísimo son fieles. Él prometió bendecir a la descendencia de Abraham, así como a los que lo bendijeren. Entonces nosotros, como parte de esa descendencia, somos investidos con la misma verajá, con la misma bendición. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña que a pesar de que se levanten enemigos a querer destruirnos o maldecirnos, nada nos podrá dañar, porque estamos protegidos por nuestro Abba Kadosh, como está escrito en el libro de Salmo, capítulo 27 y versículo 5. Porque Él me esconderá en su pabellón en el día de calamidad, me ocultará en el refugio de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. ¿Cuántos dicen amén? Ahí creemos, ¿verdad?, que el poderoso nos guarda en todo tiempo. Capítulo 22, 18 dice: Bilán respondió a los oficiales de Balac: aunque Balac me diere su casa llena de plata y oro, yo no podría hacer nada, grande o pequeño, contrario al mandato de Yahweh mi Elohim. Él le dice: Yahweh mi Elohim. O sea que los mandamientos y las palabras de Yahweh son irrevocables. Nada ni nadie las puede contradecir. Lo que Él decretó se llevará a cabo, como lo dice el profeta Yirmiyahu, Jeremías, capítulo 4, versículo 28. Dice: porque he hablado, lo he planeado, y no cambiaré de parecer, ni desistiré de ello. O sea que la idea de que Yahweh puede cambiar de parecer es una violación a uno de sus atributos, que es la inmutabilidad. Es decir, que la Torah está abolida o que no es para nuestros tiempos. Es una contradicción y al mismo tiempo una herejía. Contradicción porque la Torah es eterna, como lo dice en el libro de Salmos, capítulo 119, 160. La esencia de tu palabra es la verdad, tus reglas justas son eternas. Herejía porque estaríamos hablando de un Elohim que cambia, lo cual sabemos por su palabra que no es así. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Él no va a cambiar, en Él no hay sombra de variación, Él no cambia por nada. O sea que entonces en Hebreo, capítulo 13 y versículo 8 dice: Yahshua HaMashiach también es el mismo ayer, hoy y siempre. Y aunque este pasaje no está siendo estudiado bajo el principio, ¿verdad?, de unicidad, su entendimiento nos lleva a contemplarlo por un instante de esta manera para ver lo que es reflejado como contradicción ineludible de la esencia divina de Yahweh. Este profeta, ajeno a Israel y a sus promesas, reconoció que nada ni nadie podría cambiar lo que Yahweh había establecido. No era alguien que le servía el poderoso, era un profeta, pero sabía que lo que Yahweh decía, eso era lo que había que hacerse y no se le podía contradecir. Dice el libro de Apocalipsis, capítulo 3 y versículos 7 al 8: escribe el mensajero de la comunidad en Filadelfia, el Kadosh y verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice esto: yo conozco tus obras. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque tienes un poco de poder y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y la realidad es que, al igual que Bilán, este profeta de Yahweh, pero no de su pueblo, muchos hoy en día saben que es así, que nada ni nadie puede cambiar lo que Yahweh ha establecido, pero no han comprendido y aceptado vivir de acuerdo con esta verdad, e insiste, como lo hizo este profeta, en proceder en contra de su voluntad. Dice el versículo 20: esa noche Elohim vino a Bilán y le dijo: si estos hombres han venido a invitarte, puedes ir con ellos, pero todo lo que yo te mande, eso es lo que harás. Aquí hay una aparente contradicción. ¿De qué manera se entiende que Yahweh le diga que no vaya con estos hombres y que no maldiga a su pueblo porque es bendito, y de un momento para otro lo mande a que vaya con ellos? La respuesta es lo que conocemos como la voluntad permisiva de Yahweh. Usted sabe que está la voluntad perfecta y está la voluntad permisiva. Es decir, cuando un hombre persiste en sus ideas independientemente de lo que el poderoso ha dicho, entonces Él le permite que lo haga a su manera. Como lo explica, ¿verdad?, Rav Shaul en Romanos 1:28. Dice, ¿verdad?, el camino que el hombre escogiere,
ahí por ese camino te van a llevar. Romanos 1:28 dice, como ellos no se dignaron tener en cuenta a Yahweh, los abandonó Elohim a una mente reprobada para hacer lo que no se debe. O sea, esto no quiere decir que Yahweh apruebe lo que hacen, sino que los deja que procedan en su voluntad, puesto que Él nos dio un atributo llamado libre albedrío. Y es decir, tenemos la libertad de elegir sin presión lo que queramos hacer con nuestra vida, y el Altísimo respeta eso. Tú puedes hacer lo que tú quieras, pero tú sabes que hay unos mandamientos, esto tú no lo puedes hacer, pero si tú te empeñas, como este profeta, y tú quieres hacer lo que tú, ¿verdad?, entiendes que es tu libertad de elegir, pues el Poderoso va a respetar esa decisión tuya. El versículo 22 dice, pero Elohim se enojó con su salida, así que un mensajero de Yahweh se puso en su camino como adversario, iba él montado en su asna acompañado de sus dos sirvientes. Y uno dirá, a ver, pero si Yahweh le dio permiso, porque entonces Yahweh se enojó con su salida. Porque Yahweh se lo permitió, pero como dice el libre albedrío, él tenía la decisión de decir, mira, yo no voy a ir, porque si ya tú me habías dicho a mí que yo no vaya, ahora si tú dices que yo vaya, pero yo sé que tú no quieres que vaya. Como un acertijo, ¿verdad? Pues no voy. Pero dice que él se enojó con su salida. O sea que, aunque parece inesperado por la supuesta contradicción comentada anteriormente, Yahweh se enojó con su salida, ya que aparentemente implicaba cumplir el deseo de Balac de maldecir a Israel, porque él sabía que él iba a eso. Él sabía que iba a ir a maldecir el pueblo, pero no era que él iba a ponerle allí bombos y platillos para celebrar. Él sabía que iba a una, ¿verdad?, misión específica. O sea que la actitud antisemita es aborrecible ante los ojos del Altísimo. No se puede maldecir lo que Él ha bendecido. No se puede tocar a Israel, pues está catalogado como la niña de sus ojos. La palabra usada aquí por la Torá para adversario es Hasatán. ¿Y qué significa? Oponente, opositor, adversario, enemigo. Por lo que entendemos que no se trata de un nombre, sino de un título, el cual está dado por su función particular de ¿qué? De oponerse. Entonces lo anterior lo vemos en Matitiyahu, Mateo 16:23, dice, pero Yahshua le volvió la espalda a Kefa diciendo, apártate de mí, Hasatán, tú eres un tropiezo en mi camino porque tu pensamiento es desde una perspectiva humana, no desde la perspectiva de Yahweh. O sea que aquí vemos a Yahshua llamando a Kefas Hasatán, es decir, opositor o que se opone, en este caso, al plan de Elohim. Dice el versículo 32, el mensajero de Yahweh le dijo, ¿por qué has golpeado a tu asna esas 3 veces? Fui yo quien salió como un adversario porque tu encargo es ofensivo para mí. Mire eso. O sea que la reprensión venía dada por el hecho de haber maltratado la asna. La falta de visión y discernimiento hicieron que este hombre maltratara a su animal. O sea que cabe resaltar en este verso lo expuesto en el anterior versículo con respecto al término Hasatán. Aquí fue el mensajero, el ángel de Yahweh, quien salió como Hasatán, quien salió como adversario, título dado a una actitud o a acción. O sea que esto no quiere decir que el mensajero de Yahweh sea Hasatán. O sea, Hasatán es todo lo que se opone a algo. ¿Ves? Si tú te opones a algo, se quiere hacer algo para la congregación y tú te opones, que es cierto, tú eres un Hasatán también. Porque tú eres un adversario, porque te estás oponiendo. Eso es lo que quiere decir. O sea, que Hasatán es todo lo que se opone a algo. Y se hace evidente que este tipo de actitud contra el pueblo del Poderoso es una ofensa para Yahweh mismo. Por lo que entendemos que al maldecir a alguien, en especial al pueblo Kadosh de Yahweh, es ofenderlo directamente a él. Dice Zacarías capítulo 2, versículo 8, porque Yahweh Jaelión me ha enviado en una misión esplendorosa a las naciones que te saquearon. Y esto es lo que él dice, cualquiera que te dañe a ti, daña a la niña de mi ojo. Pasamos al versículo 34-35 de ese capítulo 22. Bilán le dijo al mensajero de Yahweh, yo pequé porque no sabía que tú estabas parado en mi camino. Si aún lo desaprueba, me regresaré. Pero el mensajero de Yahweh le dijo a Bilán, ve con los hombres
pero no debes decir nada más que lo que yo te diga. Y así que Bilán fue con los dignatarios de Balac. Bilán reconoce que ha pecado, pero ¿a qué pecado se refería? Pues a no discernir la presencia de Yahweh. El desconocimiento viene por la negligencia del hombre de no permanecer cerca de Yahweh y de su Torah. Y esta ignorancia hace que se transgreda la Torah, lo que hace que se acarree pecado para la vida propia, para tu propia vida. Rab Shaul nos dice en Efesios capítulo 4, versículos 17 y 18. Esto digo e insisto en el Maestro, que no se conduzcan más como se conducen los gentiles en la vanidad de sus mentes, teniendo el entendimiento oscurecido, alejados de la vida del oír, por la ignorancia que hay en ellos debido a la dureza de su corazón. Y otro detalle importante aquí es la falsa obediencia. Vemos que Bilán intenta hacer que Yahweh cambie de parecer y usa la frase, si aún no desapruebas, como esperando su confirmación. Es la típica postura de un rebelde o un inmaduro que le cuesta trabajo someterse a la Torah del Altísimo y siempre está buscando excusas para no obedecer. O sea, no debemos pensar obedecer si nos conviene o no nos conviene, si nos agrada o no nos agrada. Nosotros obedecemos porque Él así lo dispuso y Él lo determinó. Ahora bien, entendemos que hoy en día los conceptos escriturales o los conceptos bíblicos están siendo enseñados de forma parcial, subjetiva y fuera de contexto. El caso específico de este comentario está basado en la emuná shelema, la fe auténtica, la fe obediente, la fe única. ¿Por qué? Porque la fe que se profesa por estos días está lejos de la obediencia. Y esto pasa por la ligera y rápida postura que algunos lectores de la Escritura han tomado, según Hebreos capítulo 11, versículo 1. Y la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea que este verso ha terminado tomándose en estos días como la única absoluta respuesta de la fe, usada así por la mayoría de los lectores, creyentes, líderes, ministros, profetas, pastores, doctores en divinidades. O sea que son un remanente que el poderoso siempre separa en generación tras generación, mantiene una postura objetiva y real de lo establecido y dada escrituralmente. O sea que este remanente es una reserva solamente del poderoso. Romanos 11:4 dice, pero ¿cuál es la respuesta de Yahweh? He apartado para mí mis 7,000 hombres que no han doblado rodillas ante Baal. ¿Ve? No somos únicos, hay gente que no dobla rodillas ante Baal, que obedecen, que son, ¿verdad? Personas que aceptan la Torah tal y como es y sus mandamientos. O sea que estos hombres de hoy que han recibido las instrucciones, que han recibido preceptos, mandamientos, estatutos de Yahweh, es decir, su Torah, no doblan sus rodillas ante las costumbres familiares, locales o nacionales. Ah, mira, hay una fiesta allá de celebrándose a Santo Mentiroso. Ah, pues vamos para allá. Mira, las fiestas patronales aquí, que vamos para allá. Y lo mismo en las casas, mira que vamos a hacer una fiesta de esto. O sea, lo mismo pasa en denominaciones ni religiones. O sea que no adoran hombres ni le rinden pleitesía a títulos universitarios, solo se rinden a la contundencia de la verdad dada por la Escritura Sagrada y entienden que la emuná, la fe, igual a la obediencia, es decir, ¿verdad? En una obediencia, este valor se da por la evaluación exegética de acuerdo con los siguientes versículos. Romanos 10:17. Así que la fe viene ¿por qué? Por el oír y el oír por la palabra de Elohim. Jacob Santiago 1:22 dice, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. Y Romanos 2:13, porque no son los oidores de la Torah los justos ante Yahweh, sino los que cumplen la Torah. Yo puedo estar todo el día hablando de los textos de la Torah, esto, aquello, pero si tú no los obedeces, de nada me sirve. Hebreos 11:6 dice, y sin fe es imposible agradar a Yahweh. Como le decimos a un niño al que se le habla y se hace, ¿verdad? Obediente al 100%. Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es verdad. Así que, hermanos, anhelemos, ¿verdad?, ser parte de estos hombres que verdaderamente aman al poderoso de Israel.
Pasamos entonces al capítulo 23 y versículos 7 al 8, donde dice: él emprendió su tema y dijo: desde Aram me ha traído Balac, el rey de Moab, de las colinas del oriente. Ven, maldíceme a Jacob, vendí la condena de Israel. ¿Cómo puedo condenar a quien él no ha condenado y cómo sentenciar cuando Yahweh no ha sentenciado? Independientemente de que el propósito de la visita de Bilán era maldecir a Israel, esto no iba a ser posible, no sería posible. Y no es posible conseguir el propósito de querer maldecir lo que Yahweh ha bendecido, como lo refiere Rab Shaul en el capítulo, ¿verdad?, en Romanos 8, 33, 39, es bastante extenso. Dice: ¿quién podrá acusar a los escogidos de Elohim cuando Yahweh es quien los declara inocentes? ¿Quién los condenará cuando el Mashiach Yahshua fue el que murió? Y no solo eso, sino que también resucitó y además está en la diestra de Elohim y también intercede por nosotros. ¿Quién podrá separarnos del amor del Mashiach? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada. Como está escrito: por tu causa estamos expuestos a la muerte todo el tiempo. Se nos cuenta como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que ¿qué? Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy convencido, ni que la muerte, ni la vida, ni los mensajeros, ni los gobiernos, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Elohim demostrado mediante el Mashiach Yahshua, nuestro Moré, nuestro Maestro. Dice el versículo 9 de ese capítulo 23: como los veo desde la cumbre de los montes, los miro desde las alturas, hay un pueblo que mora, no contado entre las naciones. Este verso nos habla de la singularidad de Israel, de lo diferente que ha sido y es llamado a ser de entre todos los pueblos. Solamente siendo diferente podemos marcar la diferencia. Yahshua nos recalca en el libro de Matitiyahu, Mateo 5, 13 al 16, donde dice: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se salará? No sirve ya para nada, sino para tirarla afuera y que la pisotee la gente. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede esconder. No se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cajón, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Así debe alumbrar la luz de ustedes delante de la gente, para que vean sus buenas obras y den esplendor a su Padre que está en el Shamayim. O sea, debemos ser conscientes del papel como pueblo que tenemos como hijos de Yahweh. La frase no contado entre las naciones nos enseña que no tenemos parte entre ellas, es decir, que no debemos hacer las prácticas que ellos hacen, por más bellas o atractivas que parezcan. O sea, la Torá nos dice en Devarim, Deuteronomio 12, 29 al 31, cuando Yahweh su Elohim haya cortado delante de ustedes a las naciones que ustedes están entrando para desposeer, y cuando las hayan desposeído y estén viviendo en la tierra de ellos, tengan cuidado después que ellos hayan sido destruidos delante de ustedes, no sean entrampados en seguirlo, para que averigüen por sus dioses y pregunten: ¿cómo servían a sus dioses estas naciones? Yo quiero hacer lo mismo. Ustedes no harán esto a Yahweh su Elohim, porque ellos han hecho con sus dioses todas las abominaciones que Yahweh odia, y ellos aún queman sus hijos e hijas en el fuego a sus dioses. Pero además también la escritura nos dice en Yirmiyahu, Jeremías 10:2, así ha dicho Yahweh: no aprendan el camino de las naciones, ni tengan temor de los portentos en el Shamayim que les temen a las naciones. Y eso es lo que se llama ser diferente, no hacer lo que los no creyentes hacen. Dice Rab Shaul en Efesios 5:8: pues ustedes estaban en tiniebla, pero ahora ustedes están unidos con el Adón, que son luz, vivan como hijos de luz, de oro. Dice el versículo 11 al 12: entonces Balac le dijo a Bilán: ¿qué me has hecho? Te traje para que condenara a mis enemigos y en vez de eso los has bendecido. Y él respondió: solo puedo repetir fielmente lo que Yahweh pone en mi boca. Aquí se aprecia el deseo del corazón de Bilán de maldecir al pueblo de Israel, porque aún sabiendo la recompensa que recibiría, sin embargo, aunque por 3 veces intentó hacerlo, solo salieron de su boca palabras de bendición. O sea, Yahweh lo llama para que lo bendiga y él, como quiera, con su boca quiere seguir maldiciendo. Entonces él reconoce que no podía hacerlo,
puesto que solo podía decir lo que Elohim le había ordenado que dijera. La Escritura dice que no está bien en la palabra en tu boca cuando ya Yahweh la sabe. Y si él iba a decir una palabra, ya Yahweh sabe lo que él quería decir y se la cambiaba. O sea que Yahweh convierte la maldición en bendición cuando de su pueblo se trata, como lo expuso Rashaul en Romanos capítulo 8, versículo 28. Además sabemos que Yahweh dispone todas las cosas para el bien de aquellos que le aman y son llamados de acuerdo con su propósito. ¿Qué vemos aquí? Aquí podemos ver el gran ahabá, el gran amor y fidelidad de Yahweh para con su pueblo, que a pesar del becerro de oro, las murmuraciones y todos los demás eventos negativos ocurridos hasta este momento, Israel continúa siendo el pueblo bendecido por Yahweh, merecedores de su respaldo. O sea que este patrón lo vemos a lo largo de la escritura y de la historia, aún el pueblo siendo que infiel, él constantemente está que permaneciendo fiel. Como le dice la escritura en el libro de Oseas, capítulo 1, versículo 10, de todos modos, el pueblo de Israel será en número tanto como los granos de la arena en el mar, que no puede ser medido ni contado. Así que el tiempo vendrá cuando en vez de ser dicho, tú no eres mi pueblo, será dicho a ellos, ustedes son los hijos del Elohim viviente. Dice el versículo 19, él no es un hombre para ser caprichoso ni un mortal para cambiar de opinión. Hablará él para no actuar, prometerá para no cumplir. ¿Qué pasa con este versículo? Este versículo nos habla de la inmutabilidad de Yahweh, es decir, él no cambia porque él es fiel a su palabra, puesto que todo lo que ha prometido, él lo va a cumplir, él lo cumplirá. Si bien es cierto que Yahweh no es hombre, es decir, no es humano, según Yohanan capítulo 4, versículo 24, Elohim es espíritu, y es necesario que los que adoran lo adoren en Ruach y Emet, en espíritu y en verdad. Y esto no quiere decir que no pueda manifestarse como tal. Rabchaul dice en 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 16, grande sin duda alguna es la verdad fundamental de nuestra emuná, que anteriormente estaba escondida. Él fue manifestado en la carne y probado justo en el Ruach, visto por Malahim, proclamado entre todas las naciones, confiado por todo este mundo y levantado al Shammai en esplendor. Y esto nos lleva a la razón y al sentido de todo el anunciado, el cual es con respecto al valor que tiene el poderoso en su palabra y por ende el cumplimiento de ella. O sea que lo que él va a decir, eso es lo que va a hacer. El sentido de este pasaje debe ser establecido para hacer notar la incapacidad de Elohim de ser, poder ser o llegar a ser un humano, un hombre, que está única y exclusivamente dirigida a reafirmar la veracidad de sus palabras y de su cumplimiento, porque él lo va a cumplir todo lo que ha dicho. Versículo 21, no hay mal a su vista para Jacob, no hay desgracia a la vista para Israel. Yahweh su Elohim está con ellos y la aclamación de su rey en su medio. Este versículo tiene dos puntos importantes. Número uno, la implicación espiritual, entendiendo que no hay mal, desgracia o maldición por parte de Yahweh para su pueblo. En oportunidades ejecuta juicio sobre Israel, pero con el fin de ¿qué? De purificarlo, de perfeccionarlo, como lo expresa la escritura en primera de Kefas 1, 6 al 7. Alégresen en esto, aunque por un poco de tiempo tengan que sufrir aflicción por varias pruebas, hasta el oro es probado por el fuego para comprobar su pureza. El propósito de estas pruebas es para que la autenticidad de la confianza de ustedes, que por mucho es más preciada que el perecedero oro, sea juzgada digna de alabanza y esplendor cuando se ha revelado Yahshua HaMashiach. Número 2, la implicación profética. En el hecho de que en medio de Israel se vislumbraba un rey, este rey del que se habla no es otro más que Yahshua HaMashiach, de quien dice la escritura en el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 31 al 33, mira, concebirás en tu seno y darás un hijo y lo vas a llamar Yahshua. Él será grande, será llamado el hijo de Jaelión. Yahweh Elohim le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Su reino no tendrá fin. Aleluya. Pasamos al capítulo 24, versículo 1, donde dice, ahora Bilán, al ver que a Yahweh le agradaba bendecir a Israel, no fue, como en previas ocasiones, en busca de presagios, sino que volvió su rostro hacia el desierto. Y este fue el último intento por maldecir a Israel.
lo que demuestra el verdadero deseo de Bilam de no bendecir, sino de maldecir. Y en esta ocasión decidió luchar en su fuerza, pero fue en vano porque a Yahweh le agrada bendecir a Israel. El 9 dice: se agachan y se echan como un león, como el rey de las bestias. ¿Quién se atreve a levantarlo? Benditos sean los que te bendigan, malditos los que te maldigan. O sea que esta última verajá, esta última bendición, resume todas las anteriormente dichas y al mismo tiempo confirma las palabras dichas por Yahweh a nuestro padre Abraham en Bereshit, Génesis 12:3, donde le dice: bendeciré a los que te bendigan y degradaré al que te maldiga, y todas las familias de la Ares de la tierra se bendecirán por medio de ti. Lo más maravilloso de este pasaje es que por boca de un gentil es anunciada dicha promesa, o sea, enseñándonos así su veracidad, así como el testimonio para el mundo de la fidelidad de Yahweh para con su pueblo. Por eso la Escritura dice que si tiene que levantar una piedra para que hable, Él lo hace, porque Él es Yahweh. El versículo 17 dice: lo que veo para ellos no es todavía, lo que contemplo no será pronto. Una estrella surge de Jacob, un cetro viene de Israel, destroza las sienes de Moab, el fundamento de todos los hijos de Shem. Esta profecía va más allá de un futuro inmediato, o sea que es una profecía mesiánica que, al igual que el verso 9 de este capítulo, confirma y al mismo tiempo hace notoria la palabra de Yahweh acerca de la redención final del pueblo de Israel en medio de todas las naciones del mundo. ¿Y qué demuestra esto? Esto demuestra dos cosas. Número uno, que la oportunidad de unirse al pueblo escogido de Yahweh está expresada para todos en el mundo, puesto que esta profecía está anunciada en justicia a las naciones que estaban representadas allí en aquel momento. Número dos, que el rey que allí se logra evidenciar proféticamente, el Mashiach, derribaría a los enemigos de Israel para siempre. ¿Qué nos dice el Humash? El Humash traduce este verso como: abrió camino una estrella de Jacob, haciendo la relación de una estrella refiriéndose a un rey y el cetro o vara a su poder monárquico. O sea que este rey derrotará a Moab y a todo el mundo, y según Rashi, este rey es David, quien se alzó victorioso, triunfante, como usted le quiere decir, sobre Moab. En segunda de Samuel, capítulo 8, versículo 2, dice: también derrotó a los moabitas, los hizo tenderse en el suelo y los midió con un cordel. Midió 2 cordeles para los que iban a morir y un cordel entero para los que iban a vivir. Y los moabitas vinieron a ser vasallos, o sea, tributarios de David. Rambán interpreta este pasaje señalando a los tiempos mesiánicos. Según él, el Mashiach llamado una estrella, porque en cierta manera surcará resplandeciente todo el mundo para reunir a los yahudíes de la diáspora, y estos hombres aceptaron en cierta manera en su interpretación que el Mashiach sometería y vencería a todos los enemigos y adversarios de Israel. O sea que en la línea de cumplimiento de esta profecía en el Brit Hadashah, Pacto Renovado o Nuevo Testamento, vemos la amplitud maravillosa del Mashiach resplandeciente en Yohanan, capítulo 16, versículo 33. Les he hablado de estas cosas para que en mí tengan shalom. En el mundo tendrán aflicción, pero tengan valor, porque yo he vencido ¿a quién? Al mundo. También Apocalipsis 5:5 dice: y uno de los ancianos me dijo: no llores, mira el león de la tribu de Yahudá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el rollo y sus 7 sellos. O sea que el término estrella es un término que resalta de alguien el poder con el cual gobierna y la emanación de su esplendor. Apocalipsis 22:16 dice: yo, Yahshua, he enviado a mi mensajero para darle a ustedes testimonio de estas cosas para las comunidades. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella brillante de la mañana. Mateo, Matitillahu 2:2, diciendo: ¿dónde está el que ha nacido rey de los Yahudí? Porque vimos su estrella en el oriente y vinimos a adorarlo. También dice en Matitillahu 2:7, entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó diligentemente de parte de ellos el tiempo de la aparición de la estrella. En Matitillahu 2:9 al 10, después de oír al rey, ellos se fueron, y aquí la estrella que vieron en el oriente los precedía hasta que llegó y se detuvo sobre donde estaba
el niño. Entonces, al ver la estrella, se regocijaron con un grande gozo. O sea que según los versos citados en Matityahu, vemos que no se trataba de una estrella realmente, ya que no se trataba de adivinos y astrólogos. Se trataba de Yahudí que fueron traídos de la diáspora, como anuncia la profecía. La estrella era el esplendor de Elohim, que como se habría marchado por el oriente, vendría de nuevo por allí como se había profetizado. La presencia deja a Jerusalén, según en Yehezkel 11, 22 al 25. Dice: entonces los querubines alzaron sus alas con la rueda que estaba junto a ellos, y la presencia del Elohim de Israel estaba por encima sobre ellos. La presencia de Yahweh subió del medio de la ciudad y se detuvo sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Luego un espíritu, un rúa, me elevó y me volvió a llevar en visión del rúa de Elohim a la comunidad exiliada en Caldea. Entonces la visión que había visto se fue de mí y comuniqué a los exiliados las cosas de Yahweh que había mostrado. La presencia dejó a Jerusalén. Pero entonces la presencia vuelve al templo, el Mishkan. Ezequiel 43, 1 al 7. Dice: luego me condujo a la puerta que da al oriente, vi que la presencia de Elohim de Israel venía desde el oriente. Su estruendo era como el estruendo de muchas aguas y la tierra resplandecía a causa de su presencia. La visión que vi era como aquella visión que había visto cuando él vino para destruir la ciudad, como la visión que había visto junto al río Quebar, y caí postrado sobre mi rostro. La presencia de Yahweh entró en el templo por la puerta que da al oriente. Entonces el Espíritu me levantó y me introdujo al atrio interior, y la presencia de Yahweh llenó todo el Mishkan. Entonces oí a alguien que me hablaba desde el templo del Mishkan, mientras un hombre estaba de pie junto a mí, y me dijo: hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar de las plantas de mis pies, en el cual habitaré en medio de los hijos de Israel para siempre. Nunca más la casa de Israel, ni ellos ni sus reyes, profanarán mi Kadosh nombre con sus prostituciones, ni con los cadáveres de sus reyes cuando estos mueran. O sea que según Matityahu, el esplendor o la estrella fue vista en el oriente y se posó sobre el niño rey. Y esto no puede hacerle una estrella normal. O sea que el Mashiach, como declara Rambam, surcará los cielos y nos juntará de los cuatro confines de la área. Dice Lucas 17, 24: porque como el relámpago cuando destella de un extremo del Shammai y resplandece hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. O sea que la palabra para relámpago en griego es astrapé, que tiene como raíz aster y significa estrella regada por el cielo, cometa o meteorito. O sea que todos esperamos el cumplimiento de esta esplendorosa profecía para darle honra al poderoso. 24-23 dice: prosiguió su tema y dijo: ay, ¿quién puede sobrevivir a menos que él lo quiera? En medio de esta profecía de juicio proferida por Bilán a las naciones que se juntaron para destruir a Israel, se menciona una gran verdad: solo Yahweh determina la vida de una persona. Dice en la escritura en 1 Samuel capítulo 2 versículo 6: Yahweh inflige muerte y da vida, arroja la fosa y levanta. O sea, todo es permitido por él. Si tú vives es porque él te permite vivir y te está dando vida. Pero si tú mueres, pues ya tú sabes por qué fue que él te dio muerte. Capítulo 25, versículo 1 al 2 dice: cuando Israel estaba en Shittim, el pueblo se profanó prostituyéndose con las mujeres moabitas, quienes invitaban al pueblo a su sacrificio para su deidad. El pueblo participó de ello y se inclinaron ante aquella deidad. Aunque en la siguiente parasha estudiaremos el desenlace de cómo el pueblo de Israel es azotado nuevamente por la ira de Yahweh, por este acto aborrecible de contaminación e idolatría en contra suyo, aquí podemos ver las tres etapas de su caída mientras moraban en Shittim, en la llanura de Moab. O sea, lugar de campamento mientras peregrinaron por el desierto. Número 1. Demasiada cercanía con el mundo. O sea que este es el comienzo de la caída, es siempre muy peligroso. Por eso Yahshua nos recuerda y nos advierte acerca de nuestra posición como israelita en Yohanan 17:16, donde dice: ellos no pertenecen al mundo, tal como yo no pertenezco al mundo. Número 2, la impureza sexual, es decir,
Una vez que se comienza a hacer concesiones con el mundo, a relacionarse íntimamente con el mundo, lo que viene seguidamente es la inmoralidad sexual. Rab Shaul lo advierte en 1 Corintios capítulo 6, versículo 15 al 16, donde dice: no saben que sus cuerpos son miembros del Mashiach, por tanto tomaré los miembros del Mashiach y los daré a una prostituta. Yahweh no lo permita. No saben que el hombre que se une a una prostituta se convierte en uno con ella, pues el Tanakh dice: los dos vendrán a ser un solo cuerpo. Y la idolatría, esta no es más que el adulterio espiritual en contra de Yahweh. Rab Shaul nos muestra en Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 6, donde dice: por lo tanto, hagan morir los miembros terrenales de su naturaleza, inmoralidad sexual, impureza, codicia, deseo maligno y avaricia, que es una forma de idolatría, pues es por estas cosas que viene la ira de Yahweh sobre los que lo desobedecen. El versículo 3 de ese capítulo 25 también dice: así Israel se apegó a Baal Peor y Yahweh se enojó con Israel. La idolatría hace encender la ira de Yahweh sobre quien la ejecuta. No se puede servir a Yahweh y a los ídolos al mismo tiempo. A lo largo de la escritura vemos que la razón por la que Yahweh emitió juicio contra su pueblo fue precisamente por el pecado de idolatría. Y no solamente tiene que ser idólatra nada más que porque se ponga a adorar dioses de yeso, dioses de madera, ¿ve? O dioses que estén en cartón. Esto. A veces nosotros hacemos dioses, ¿verdad?, de nuestra propia familia, hacemos dioses de nuestra propia casa, hacemos dioses de nuestro carro, hacemos dioses de la ropa que podemos ponernos. Pero eso no es lo que quiere Abba. Abba quiere que seamos ¿qué? Que seamos humildes delante de Él. Y precisamente por ese pecado de idolatría es que viene el juicio contra su pueblo. O sea que este juicio se expresó sobre el pueblo unas veces por la opresión de otros reinos y otras veces mediante el exilio. La base de la Torah está expuesta en Shemot 21 al 6, donde nos dice: Elohim habló todas estas palabras diciendo: yo Yahweh soy tu Elohim, que te sacó de la tierra de Misrayim, la casa de servidumbre. No tendrás otros Elohim aparte de mí, no te harás escultura ni figura alguna de lo que hay en el cielo arriba, ni en la tierra abajo, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te postrarás ante ella ni le servirás, porque yo Yahweh tu Elohim soy un Elohim celoso que castigo la culpa de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y la cuarta generación de los que me rechazan, pero que muestro bondad por 1000 generaciones a los que me aman y observan mis mandamientos. También Shaul nos dice en 2 Corintios capítulo 6, versículo 14 al 18: no se unan en yugo desigual con los no creyentes, porque ¿qué tiene en común la rectitud con la transgresión de la Torá? ¿Qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué armonía hay entre el Mashiach y el Belial? ¿Qué tienen en común el creyente y el no creyente? ¿Qué acuerdo puede haber entre el templo de Yahweh y los ídolos? Porque nosotros somos templo Elohim vivo, como dijo Yahweh: habitaré y andaré entre ellos, yo seré Elohim y ellos serán mi pueblo. Por eso salgan del medio de ellos y apártense, dice Yahweh. No toquen lo inmundo y yo los recibiré, y seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice Yahweh el omnipotente. ¿Cómo concluimos esto? Esta parasha nos enseña que ningún ser humano o pueblo es capaz de dañar a Israel si ello va contra la voluntad de Yahweh. Por eso, por medio del inmoral Bilá, se dieron tan grandes y sublimes bendiciones en Israel. Y a veces tus propios enemigos declaran bendiciones sobre ti sin saberlo. Se burlan y declaran enemigos y declaran falsas bendiciones sobre nosotros, diciendo: han dejado la verdad, nos dejaron por dinero y bienestar. Pero el poderoso muestra su promesa y fidelidad dándonos prosperidad. Muchos nos apartamos de la suciedad y la mentira en la que vivíamos en otras denominaciones para ahora conocer entonces el verdadero valor de la Torá. Por eso Lucas capítulo 2 y versículo 32 dice: no temáis, manada pequeña, porque Yahweh nuestro Padre se complació en daros el reino. O sea, que nadie nos puede tocar. Así que no debemos ¿qué? No debemos temer. Shabbat Shalom.